Saludos amigos, bienvenidos a Pelipod, nuestro canal de producción sobre cine, hacemos análisis y hoy estamos pero con mucha expectativa, muy contentos porque queremos hablar de una película que realmente en lo personal lo colocaría entre las 3 películas preferidas para mí, porque representa el cine, lo que debería ser el cine. Hay muchos aspectos del cine, pero representar lo que significa el mundo del séptimo arte. Y la película, usted la vio La Sociedad de los Poetas Muertos. Porque si no la vio, después de que vea este análisis que vamos a hacer, va a querer disfrutar de esa magnífica obra de arte. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué aspecto significativo y relevante tiene esta historia, tiene este material como para que pueda ser considerado por nosotros como entre las 3 películas más importantes que hemos visto? Bienvenido, Cristian. ¿Qué nos cuentas? Muchísimas gracias, muchas gracias. Yo considero que La Sociedad de los Poetas Muertos es un clásico entre los clásicos. Yo lo catalogaría junto a grandes películas como fueron, por ejemplo, El Padrino, Tiburón, Indiana Jones, que hicieron un antes y un después en su género en el momento de contar historias, ya que La Sociedad de Poetas Muertos, antes de esa película, no había una reinvención referente a temas de la colegiatura, la escuela, los alumnos, la educación. Y ya después de la Sociedad de los Poetas Muertos, ya hubo como un precedente, una base para que así muchos empezaran a hacer referencias. La película tiene muchas frases y muchos diálogos de referencias de la literatura, de la Walt filosofía. Whitman, por ejemplo. Captain o McCaptain, que viene de Walt Whitman. Exactamente. Que fue hacia Carpe Diem. Creo que es una de las frases en latín más famosas que se popularizó más gracias a la película. Cosecha el día. Sí. Es lo que significa la frase. Disfruta el momento. Disfruta el momento. ¿De qué trata la historia, Cristian? Échanos el cuento del instituto, cómo se llama, cuáles eran sus valores, sus pilares, cómo el profesor, por supuesto, el protagonista de Robin Williams y los estudiantes. Háblanos, cuéntanos un poco la historia. La historia se centra más que nada en el escenario del Instituto Welton. Muy bien. El Instituto Welton maneja 4 valores principales en sus estudiantes, que sería el honor, la disciplina, la excelencia y la tradición. Entonces, ese es los valores en los cuales son inculcados y vamos a utilizar esta expresión, regidos los estudiantes dentro de la institución. Y entre estos estudiantes está un muchacho que se llama Neil, Todd, Charles, pero Charles Dalton, que lo se hace llamar Wanda. Y Knox. Esos son como el cuarteto de amigos, que se podría decir que esos 4 amigos son gente que, a pesar de tener una buena vida, son gente un poco insegura. Sí. Son gente tímida, introvertida, se podría decir, pero que en el fondo, como cualquier persona, tiene sueños, tiene aspiraciones, tiene metas individuales más allá de lo que le enseña la sociedad y, en dicho caso, sus mentores y sus padres. No, y date cuenta, Cristian, que la metodología que, a partir de esos 4 pilares que acabas de mencionar, hace que esos muchachos, a través en su personalidad, como dice, todos manejan su nivel de inseguridad, exceptuando de Wanda, refugia esa metodología y esa forma de llevar a la institución, fortalece esas inseguridades. Es más, hasta que comienzan las clases con el profesor Keating, ellos no se habían puesto a prueba para que salieran esas dudas, esos temores, como vamos a ver. Correcto. Una de las novedades en el nuevo año en curso del instituto es que llega un nuevo profesor de literatura que se apellida Keating, John Keating, sí, si no me equivoco, sí, interpretado por el magnífico actor Robin Williams.
Y John Keating en su primera clase hace una nueva especie de metodología educativa muy distinta a lo que plantea el instituto. Para empezar, lo primero que hace es que le dice a los muchachos que se pongan de pie en el escritorio del propio profesor, Sí, para darle una nueva perspectiva de la vida. sí, Y eso poco a poco va generando nuevos cambios, nuevas maneras de pensar y más liberaciones, sí. más que nada en nuestros protagonistas. Obviamente entre todos los de la clase, pero principalmente lo que los muestra y lo refleja esos cambios son con nuestros protagonistas Todd, sobre todo Neil, Knox y Dalton, o que luego se haría llamar Nuwanda. No, Nuwanda. Ahí aparece frases como "Oh capitán, mi capitán" de Walt Whitman, que se lo dedicó a Abraham Lincoln. Y ahí poco a poco luego le va inculcando nuevas perspectivas, más que nada hacia el ámbito de la poesía, de la literatura. sí, te puedo comentar, Cristian, hay un punto bastante interesante que vale la pena comentarles a ustedes, es que la metodología que utilizaba el Instituto Walton se basaba mucho en lo que es la teoría del conductismo. O sea, hay varias teorías de enseñanza-aprendizaje y está uno que es la conductista. La conductista era, bueno, yo creo que tenía hasta esteroide dentro del instituto. Y ese conductismo es que al final tú recibes la información, tú recibes el conocimiento, los estudios, pero prácticamente es como que yo leo, lo aprendo y repito lo que me dicen los libros. Esa teoría no se basa mucho en el hecho de construir, cuestionar, desarrollar ideas y criterios a partir de la información que tienes, ¿verdad? Que obtienes. Y esa teoría se llama constructivista. Ahí vemos cómo esas dos metodologías chocan. Chocan la metodología conductista que maneja el instituto y la nueva propuesta que trae el profesor Keating, que es constructivista. Por eso que el profesor Keating, una de las estrategias que él utiliza para enseñar es la vivencial. Y allí lo que tú estás comentando. Yo creo que otra experiencia que marcó John Keating al principio fue cuando él manda a sacar el libro y él manda a romper la primera página. ¿Sabe? La forma de entender la poesía. Sí, era una forma como de rebeldía para él decir, esto es lo que dice en el libro, eso no es lo que es la poesía. Así no se aprende. Así no se aprende. Porque la poesía tiene que ver con la vivencia, tiene que ver con ese feeling, con piel, tiene que ver con lo que eres capaz de sentir a través del interactuar con el mundo que te rodea y con las relaciones humanas. Ahí donde está, ahí donde está ese tuétano de cómo tú te inspiras para crear poesía. Sí, exactamente. Continuando con la historia, sí, hay dos clases primordiales que quedaron, yo creo que en la psique de todos los que vieron La Sociedad de los Poetas Muertos y hasta yo creo que más, ya que es una de las escenas más mostradas en las redes sociales actualmente, que son en la escena de Carpe Diem, cuando Keating saca a los alumnos de sus aulas para que vayan a ver las generaciones anteriores que pasaron por esas escuelas, indicándole que todos esos muchachos, al igual que ellos, se consideraban invencibles, que serían la generación del futuro, que iban a cambiar. Y poco a poco les empezaba a decir que con el Carpe Diem tienen que cosechar el día, más allá de lo que van a hacer en el futuro, tienen que disfrutar de la hora. Sí. Una de las grandes frases que todo el mundo empieza a utilizar y a justificar para poder empezar a vivir el hoy. Sí. Entre esos, los protagonistas. Sí, porque date cuenta que el tipo, como era un internado, lo interesante de lo que plantea Keating es que como ellos viven un internado, ese internado tiene un horario de comida, tiene un horario para estudiar, tiene un horario para las clases. Si se dan cuenta, cuando vean la película, o las que ya lo vieron, el sistema de enseñanza-aprendizaje dentro del aula es que los alumnos realmente, ahí hay un silencio sepulcral, ahí nadie se mueve.
O sea, es una cosa así que es pero tan disciplina y tan metódica que no permite que el estudiante pueda pensar más allá de esa disciplina, de esa rutina. Entonces, cuando vino el profesor Keating, vino a romper eso, a romper ese estado mental que vivían sus alumnos, tan cerrado, porque era muy cerrado, no te da la posibilidad de cuestionar y pensar. Entonces, con estas vivencias de salir a esa sala donde están esas generaciones anteriores que le están diciendo Carpe diem, Carpe diem, así como vive la vida, desde allí, de esas generaciones. Eso, el otro hecho que, por ejemplo, fue muy significativo y empezó, tú sabes, como que ahí otros profesores, incluyendo el profesor Nolan, el director, comienzan a cuestionar qué es lo que está haciendo Keating cuando él lo saca al patio. Y ellos comienzan como que a darle la vuelta al patio, uno tras otro como en fila, y al mismo ritmo, que es lo que es la metodología conductista, que es lo mismo cuando están sentados en el salón de clase, uno tras otro, en una fila donde tú tienes que, no pienses, no razones, simplemente recibe la información. Y llega un momento que después de ese aprendizaje, lo que viven ellos diariamente, dentro del internado, ellos les dicen, camina por todo el patio libremente, cada quien vive y toma tu propio camino. Oye, eso es espectacular. Gracias a esas enseñanzas, ya esto nos lleva a otra parte de la película, que ellos poco a poco, por ellos mismos, van investigando un poco más de, vamos a decir, este misterioso y excéntrico profesor Keating. Y ellos descubren que el profesor Keating estudiaba, más bien, en el mismo instituto que ellos, y que él era parte de lo que sería conocido una sociedad de poetas muertos, que era cuando él y sus amigos se reunían en el bosque, por así decirlo, en un tronco viejo, en una cueva, y empezaban a experimentar y empezar a redactar y a orar las poesías que ellos propiamente habían escrito para expresar sus sentimientos, lo cual a eso les lleva a seguir con ese legado y a formar su propia sociedad de poetas muertos, nuestros protagonistas, Neil, Todd, Knox y Dalton, de los cuales poco a poco se va mostrando... Cameron también, que poco a poco se va mostrando cómo ellos se van liberando de esa timidez y de esas limitaciones que tenían al principio de la historia. Entonces, por ejemplo, Todd ya se podría considerar que era como entre los más tímidos. Poco a poco la poesía le va dando más seguridad. Neil, que anteriormente... El personaje que vivió un arco de cambio, exactamente, de evolución más interesante de todos ellos. En el caso de Neil, que se podría decir que era como entre lo más, con más iniciativa en ciertos aspectos, él toma las riendas de él querer buscar poder ejercer su propio hobby, que es la actuación, sí, y decide entrar a una obra de teatro de Shakespeare. Sí. Sueño de una noche de verano. Sueño de una noche de verano. Y Knox tiene la valentía o la decisión de llevar mujeres dentro de la sociedad de los poetas muertos. La confianza de Dalton. De Dalton. La confianza de Dalton o Manda es impresionante. Es la persona que tenía más confianza, no tenían tantas dudas, porque date cuenta, Cristian, que dentro de la historia ellos pasan sus pruebas. Exactamente. Todos pasaron sus pruebas de ir un poco más allá de sus inseguridades y sus temores, que es lo interesante que te plantean allí. Bueno, tanto fue el cambio de Dalton, que él hizo una de las cosas, entre las cosas más arriesgadas que impactó en el instituto, que fue que creó un artículo dentro del propio instituto expresando sus sentimientos y recomendando al propio instituto que debería empezar a involucrar mujeres dentro del instituto. Sí. Era una forma de cuestionar. Exactamente. Porque, por supuesto, Dalton sabía que eso no se iba a hacer, porque, como sabemos, el instituto, uno de los pilares es la tradición. Pero con el artículo, Dalton, que era una persona bastante cuestionadora y rebelde, era el que estaba como más adelantado a nivel de criterio y madurez con respecto a sus compañeros. Él lo que quiso hacer de una forma rebelde y un poco
fuera de lugar, como se lo dijo el profesor Keating luego. Él quiso como cuestionar a la metodología que estaba llevando y le trajo sus consecuencias. Le trajo sus consecuencias a Dalton. Interesantísimo Dalton. Me gustó mucho su personaje. Es cierto. Y Knox, por así decirlo, él tiene la valentía de empezar a invitar a mujeres y empezar a buscar pareja y todo lo que corresponde Sí, hasta era un como punto. el romántico. Exactamente. Era el romántico, era el temeroso, tú sabes. Es lo que se conocería como un trovador. Era bastante romántico, pero en el momento de la acción se quedaba como que 5 pasos atrás. Pero hasta que la propia confianza que le va dando las clases y la Sociedad de los Poetas Muertos se desprende de eso. Entre una de las clases que a ¿Y mí qué hace? ¿Cómo se desprende? se desprende cuando ¿Cómo va se llama la chica que le gustaba Knox? ¿Lo recuerdas? Collins. 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 Knox le gustaba a una muchacha, por cierto, una catirita bien bonita. Y le gustaba Knox. Pero la muchacha tenía, o sea, tenía el pequeño detalle que la muchacha tenía una pareja. Y la pareja estaba en la universidad. Así que era, como puede pasar, que esas muchachas así que son o sea, la líder, terminan siendo pareja con el líder a nivel de caballero. Y generalmente muchas veces esa muchacha de que está en cuarto, quinto año de bachillerato, dentro de nuestro tipo de sistema educativo, le llama la atención, o sea, esos caballeros que están en el primero o segundo semestre de la universidad. Y date cuenta que la pareja, porque ya van a saber por qué comento esto, la pareja se ve que es como el quarterback del equipo de fútbol americano, ¿sabes? El líder del equipo de fútbol americano. Entonces, claro, para Knox, eso es un reto. Claro. Es un reto porque se lo pone, aparte que la muchacha es muy bonita, es la líder, está de pareja con que es él, ¿sabes? El hombre, o sea, el caballero más carismático dentro del equipo de fútbol americano. Entonces le pone la vara alta, como para que dudara, para que se llenara más de temor, como, ¿sabes? Como si lo vivió. Pero Knox hizo algo bastante retador. Y fue su prueba y la pasó. ¿Y cuál fue, Cristian? La besó. La besó, pero no la besó en cualquier lado. No fue que agarró un parque, se fue al parque y tú sabes, en un momento se puso romántico, la besó. No. El reto de Knox, ¿verdad? Que, ¿sabes? Lo que pasó Knox era una prueba bastante dura, para decirlo de una manera, porque la muchacha que sí sentía algo, sí sentía interés por Knox, no le era indiferente, lo invita a una reunión donde, por supuesto, iba a estar el novio, todos sus amigos y todo el equipo de fútbol americano. Por supuesto, Knox no se intimidó, fue a la fiesta, se tomó unos tragos para llenarse como de fuerza y de valentía, y luego en una parte de la fiesta, durante la noche, ve que Collins se queda dormida en el mueble. Y viene Knox y, titubeando, y sin titubear después, se sienta en el mueble. Le pone la cabeza de Collins en las piernas. Y luego comenzó, yo creo que ese momento debe haber sido muy, pero muy intenso, vivido por Knox, porque comenzó a preguntarse si la besaba o no. Ese momento la besó. Y por supuesto, yo creo que más bien salió caballo blanco, como se dice, porque, por supuesto, el saber que le iba a besar frente a todos iba a tener sus consecuencias como las tuvo. Uno de los compañeros de nuevo le dice, mira, que ¿sabes? Fulanito besó a tu novia. Bueno, por supuesto, vino el muchacho que era mucho mayor que Knox y lo que le dio una zarabanda de golpe, pero valió la pena. Porque date cuenta que la muchacha, si no hubiese sentido, le despertó. Ahí tú te das cuenta que la muchacha sí sentía algo por Knox. ¿Por qué? Porque otra muchacha que le hubiese sido indiferente, cae la piña, cae la golpe. Para mí es igual, más bien eres un abusador. Pero date cuenta que la muchacha al final terminó defendiendo ante el novio a Knox. Es decir, ¿sabe? El beso y los golpes
¿Que valió la pena? Por supuesto que sí. Ese es el riesgo que a veces hay que tomar para saber si es la persona indicada, como sí pasó. Luego, al final se ven que ellos terminan siendo pareja. ¿Cuál es la otra historia bien interesante y bastante dramática? La de Neil. La de Neil. La de Neil. Porque al final ya técnicamente le miente en ciertos aspectos a todas las personas de autoridad. O sea, Incluyendo aquí. Exactamente. Diciéndole que tuvo la aprobación de su padre ¿De qué? de ¿De qué poder estás actuar hablando? en la obra. ¿Por qué? Porque sabía que el padre no se lo iba a autorizar, Ok. porque una de las personas, Le negaba la porque una de las personas que más respetaba los valores de la propia institución era el padre de Neil. Sí, Porque técnicamente ese era su carácter, era su personalidad, su forma de ser. sí. Y sabía que no iba a aceptar cualquier especie de rebeldía o cualquier camino distinto al que él le inculcara. Pero Neil, al final, con la confianza que adquiere y la seguridad que al final tiene, decide por sí mismo tomar las riendas de su camino y entrar en la obra, el cual salió con aplausos. Triunfal, pues. Triunfó, del cual todo el mundo se enorgullece. Y Era dice, un buen actor. era tremendo actor, según apenas siendo su primera obra, ya le decían que era un buen actor y tenía camino por delante. Lo malo de ese momento es que justamente llega su papá. Sí, el papá se informó y llegó a la presentación. Llegó a la presentación y en vez de felicitarlo hace todo lo contrario y más bien le impone el hecho de que lo va a expulsar del instituto, de su zona de confort, de sus amigos, de sus enseñanzas, de sus referentes, pues. de sus referentes, y lo va a llevar a un instituto militar a estudiar medicina. O sea, algo completamente contrario a lo que él quería hacer. El golpe fue tan fuerte para Neil que, siendo un momento de debilidad, No, yo creo que era la etapa adolescente, pues. Se podría decir, la adolescencia. no aguanta esa posibilidad o esa situación real que está viviendo con su papá, que al final el chamo lastimosamente decide quitarse la vida. Sí. Con el disfraz, con el vestuario que él tenía de lo que representaba lo que él quería hacer. Exactamente. Lo que había elegido. Date cuenta, Cristian, que es interesante el papel del personaje del papá. Y tú lo ves, el papá era muy duro. El papá era una persona que mentalmente era muy vertical, era una persona muy radical. Esa persona totalmente cerrada que no escucha, porque date cuenta que Neil sí intentó hablar con él. Intentó que reflexionara, que le mostrara sus sentimientos y el papá no se lo permitía. Tenía como un muro mental que le impedía ver, ¿sabes? Por un momento ver qué es lo que me está diciendo mi hijo. No le da esa oportunidad. Pero la parte más dura, tú te das cuenta que del Señor, de la metodología como él llevaba su relación familiar, lo ve con la esposa. Date cuenta que la esposa era, ¿sabes? La esposa era eso sí era una persona muy sumisa, en el sentido de que la esposa no tenía, ¿sabes? No se atrevía a cuestionar lo que hacía el Señor. Porque yo me imagino que la esposa, la mamá de Neil, sí sabía que, ¿sabes? Las consecuencias que podía vivir esa situación familiar. Pero al final, la mamá no defendió a Neil. La mamá le tenía miedo. Yo diría que hasta terror al papá. Entonces, ahí tú te das cuenta que esa relación entre pareja de la mamá y el papá era muy seca. ¿Sabes? No había un nivel de igualdad, sino que el papá era, ¿sabes? Lo que hacía y decidía y lo demás. ¿Sabes? Una relación familiar un poco fuera de lo normal o lo que no debería ser, desde mi opinión, por supuesto. Pero sí, al final el suicidio. ¿Y cuál fue la consecuencia? La consecuencia de dicha situación fue que obviamente el padre, destrozado junto con la mamá, decide tomar represalias contra el propio Instituto Welton, de los cuales todos los amigos y todos los alumnos dicen el propio hecho de que ellos no tenían nada que ver, menos uno, que fue Cameron, que él sí decide hablar y decide ponerle rostro y nombre
al culpable o a la causa de por qué Neil se había suicidado y culpa al profesor Keating, en cual eso lleva a la oportunidad del propio instituto, principalmente del Sí, director. ya no se sentían satisfechos. Ya en esa etapa Sí, de la historia, antes exactamente, que se murieran, del director ya no estaban satisfechos de decir con es nuestro Keating. momento, vamos a votar al profesor Keating Claro, de nuestras instalaciones, claro. del cual todos los alumnos estaban en completo desacuerdo, pero no tenían como mucha autoridad al fin Sí. de cuentas. La culminación de la película, obviamente, el director del instituto toma el puesto como suplente de profesor de literatura, mientras el profesor Keating está tomando sus cosas y se va. Y mientras todos los alumnos ven cómo el profesor Keating se va, el más tímido, el más introvertido, inicialmente, Todd, decide hacer como un último acto de agradecimiento. Su prueba. Su Así prueba. como Neil pasó su prueba, Knox pasó su prueba, Dalton pasó su prueba, ahí es donde estaba la prueba de Todd. El cual él se levanta de su pupitre y le grita a Keating: "Oh capitán, mi capitán". ¿Y qué significa eso cuando se lo digo? Desde tu punto de vista. En cierto aspecto, lo que en parte fue un agradecimiento y una despedida. Porque, como te recuerdo, "Oh capitán, mi capitán" fue un poema de Walt Whitman dedicado a Abraham Lincoln después de que murió, después de las cosas que había hecho. Un acto de lealtad referente a de que yo estoy con usted. Después, varios de los alumnos se empezaron a subir a demostrar esa lealtad, ese agradecimiento de haber mostrado, y principalmente una muestra de resultado. O sea, mira lo que me hiciste ser. Exactamente. Al final me levanto para reconocer. Mira lo que me enseñaste. Claro, porque date cuenta que dentro de la propia historia hay muchas escenas donde está el sentarse y el pararse. Pararse, o sea, sentarse y pararse tiene un significado y una simbología dentro de la historia. El hecho de que te hayas levantado, reconozco que tu aprendizaje no se va a perder. Se va a quedar en nosotros. Más allá de que seguimos aquí con esta disciplina, esta tradición, esta metodología conductista de enseñanza, tu enseñanza, profesor Keating, no se va a perder. Porque aprendimos de la experiencia y pasamos nuestras pruebas y nadie nos va a cambiar. Eso fue hermoso. Eso es una historia. Yo te quiero hablar, Cristian, ahorita, después que el cuento, muy bien, te felicito, excelente tu narrativa sobre de qué trata la historia. Yo quiero hablar del profesor Keating. Creo que el profesor Keating es uno de los personajes más importantes dentro de la historia del cine. Es verdad. Señores, no estoy exagerando lo que acabo de decir. ¿Sabes cuántos personajes y cuántas buenísimos ha existido dentro de la historia del cine? Muy buenas. ¿Cuántas películas dentro de la historia del cine hay ganado con Oscar? Demasiado bueno. Y no exagero decir que el profesor John Keating es uno de los personajes más importantes de la historia del cine. Es verdad. ¿Y saben por qué? Porque representa el arte. John Keating representa lo que significa arte. Y por supuesto se incluye el cine, porque el cine es el séptimo arte. ¿Cómo es eso? ¿Por qué el profesor John Keating representa el arte? Porque el profesor John Keating es, como debería ser, desde mi punto de vista, por supuesto, todo esto son opiniones. Hay todo tipo de arte, no quiero cuestionar, hay muchas formas de entender el arte, muchas formas de vivir el arte, disfrutarlo y crearlo. Cierto. No voy a entrar aquí cuál es mejor o cuál es peor. Cada quien tiene su forma. Estás de simplemente el arte por el arte mismo. A mí, en lo particular, me llama la atención el arte con sentido. Que tiene sentido, que te aporta algo. Y eso es John Keating. El instituto pudiese ser que es como la sociedad. Muchas veces la sociedad no valora la cultura
al nivel que realmente le corresponde. No voy a hablar de esto. Esto está muy emparentado con el sistema político, con la forma de hacer política. Me pudiese decir, desde ya lo digo, que muchas veces los políticos no entienden lo que es la cultura, pero de verdad que la cultura, o sea, todavía está muy desvalorizada para el nivel y el punto que debería estar para enseñar y educar al ser humano a ser mejor. La cultura y la educación son hermanos. La educación, que es cuestionar, pensar, aprender, reflexionar, lo hace desde un punto de vista, vamos a llamarlo así, del conocimiento, de la información, mientras que la cultura lo hace a partir de la creatividad. Pero tiene la misma función de educar, formar, cuestionar. Profesor Keating. Profesor Keating es una persona muy bien construido su personaje, muy bien enfocado, muy bien llevado lo que es esa teoría del constructivismo. O sea, te llega a sacar de esos paradigmas, de esa conciencia de masa en la que todos estamos sumergidos en el día a día. Porque en nuestra forma de vida que llevamos, muchas veces esa rutina no nos hace pensar, estamos allí encerrados, o sea, mentalmente cerrado y estoy enfocado en lo que tengo que hacer, en mi trabajo, llego a mi casa, o sea, preparo un sándwich, no salgo de esa rutina, por eso es fuertísimo. Y ahí es donde está el mundo del arte de altísimo nivel y de muchísima calidad, como es esta película, La Sociedad de los Poetas Muertos, que al final te saca de la caja, te saca de la caja, de esa caja cuadrada, porque somos cuadrados, todo, las casas, los carros, todo es cuadrado. Nuestra forma de pensar es cerrada, muy cerrada. Y ahí es donde está el arte. El arte no debería ser, por supuesto, una caja, esa caja cuadrada. Es llevarnos y sacarnos de esa caja, de ese cuadrado, y hacernos libres pensadores, para que comiences a decir, oye, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de ese borde? ¿Qué hay más allá de esa línea? ¿Qué hay más allá del Instituto Welton? O sea, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida, señores? ¿Qué es la condición humana? John Keating, uno de los personajes más importantes dentro de la historia del cine. Yo no sé si alguien había comentado esto, pero lo de John Keating y en la actuación de Robin Williams haciendo ese personaje, yo creo que es uno de los mejores personajes que hizo Robin Williams. Para mí debió haber ganado uno. Fue nominado, pero no ganó un merecido Oscar. Ha ganado muchos otros Oscars, pero yo creo que ese hubiera sido la consolidación así perfecta. Pero, o sea, demostrando, Robin Williams es un actor de alto nivel, como al final así fue. Con lo que acabas de decir, Cristian, podemos decir que la propia academia no reconoció quién era el personaje que lo representaba. Qué interesante conclusión a la que podemos llegar. Al final, una de las segundas clases que a mí también me gustó mucho de la Sociedad de los Poetas Muertos fue cuando él estaba hablando justamente de eso, de lo que era la poesía. O sea, él describía de que, les voy a decir algo, muchachos, o sea, las carreras de medicina, abogacía, docencia, contaduría son buenas carreras y son carreras nobles que te dan un futuro y todo lo que corresponde, pero la poesía, la literatura, las letras, Dios, eso es lo que nos hace humanos, es lo que nos da vivencias, emociones, lo que nos da transmitir. Por eso es que estamos vivos. mira, O sea, le da mayor importancia de lo que en la sociedad le ha dado. ya para finalizar, la historia está dentro del sistema educativo. ¿Quién, de una u otra forma, ha vivido un sistema educativo que todavía es cuestionable y se puede mejorar? Eso es algo universal. Yo creo que eso, ¿sabes? Yo he escuchado que en el norte de Europa están uno de los mejores sistemas educativos,
comprobadamente, no sé, no me consta, no sé cuáles son las metodologías, pero cualquier persona que vea esta película y esté consciente de lo que pudiese significar un verdadero sistema educativo y tú cuestionas el sistema educativo. Si nuestro sistema educativo, como los seres humanos, evoluciona, pues le falta mucho. Y es algo universal esos problemas que hay dentro del sistema educativo. Por eso que vemos, es tan importante el sistema educativo que es el espejo de cómo está el mundo. Es el espejo de nuestra sociedad. Y cómo está nuestra sociedad, la gente está feliz. Una gran pregunta. La gente de verdad, mental y emocionalmente, están al su tope. Bueno, no vamos a entrar tanto al sistema educativo porque no es el tema, no. Pero al final toca cosas muy importantes. 10 de 10 para la sociedad de los poetas muertos. Bueno, señores, hemos llegado al final. Muchísimas gracias y... Oh, capitán, mi capitán.